Estimados hermanos y hermanas en Jesucristo nuestro Señor, la página evangélica que apenas hemos escuchado nos ofrece, dentro de su contexto, una vez más, revelarnos los sentimientos de Jesús. Mateo nos dice que experimenta compasión hacia una muchedumbre que le sigue por los poblados. Ya hemos mencionado el significado de esta expresión, que es un vuelco del corazón, las entrañas que se conmueven ante el sufrimiento del otro y no puede permanecer quieto, tiene que salir al encuentro del otro para darse a sí mismo y compartir ese mismo dolor, ese mismo sufrimiento. Pero también puntualiza el evangelista que ha acontecido la muerte del Bautista. Y sin duda también se conmovió Jesús ante esta noticia, que lo llevó a tener esa intención de ir a un lugar solitario. Ciertamente se aleja de Jerusalén, se va hasta las orillas de Galilea para tal vez sopesar, medir la situación, si es necesario una nueva estrategia para el anuncio del Evangelio, o bien está ya el mismo evangelista haciendo esta premonición de lo que acontecerá al mismo Jesús. Y dentro de este acontecimiento tenemos un relato que marcó también de una manera muy particular a la comunidad cristiana: la multiplicación de los panes, ya que es uno de los milagros que está narrado por los 4 evangelistas. De ahí su importancia. Y además Mateo y Marcos lo narran 2 veces. Esto significa entonces que hay una invitación clara a sopesar y valorar entonces este pasaje. Podemos al mismo tiempo notar que hay siempre este vínculo con la página que se nos ofrece en un primer momento, en este caso del profeta Isaías. El Evangelio nos habla de una muchedumbre y nos da una característica de ella, porque nos dice: curó a los enfermos. El Señor, pues, teniendo compasión, curó a los enfermos. Le seguía, por lo tanto, gente que pasaba grandes necesidades, dolientes y sufrientes, porque en su cuerpo experimentaban esa fragilidad humana de la enfermedad. Y tantas otras situaciones que sabemos por los mismos relatos evangélicos quiénes eran los que preferentemente seguían a Jesús: los marginados, los olvidados, los despreciados, los pobres, los pecadores públicos, las prostitutas, etc. Tenemos que tener entonces siempre en consideración, cuando se habla de muchedumbre, a quiénes se está refiriendo. Ahora, en el contexto del libro profético, estamos en el periodo del exilio. Esto significa que muchos se vieron forzados a dejar su patria. Experimentaron el dolor de perder a los seres queridos por la violencia, por la guerra, dejar sus pertenencias, su parentela en muchos de los casos, y tener que ser deportados a Babilonia. De ellos, algunos entraron en la zozobra, en la desilusión, en la desesperanza, sucumbieron ante la tentación del culto a otros dioses. Además, dejaron sus costumbres, sus valores, y se modelaron a la cultura de un reino distinto. Algunos permanecieron fieles, que son los que se conocen como el resto de Israel, y que a ellos, preferentemente, y por ende a todos los demás, viene este anuncio: todos ustedes los que tienen sed, vengan por agua
como expresando gratuitamente se les va a dar. Hay un llamado a la esperanza para poner los ojos en los acontecimientos de la vida de una manera distinta, porque es un énfasis muy particular en escúchenme atentos y comerán bien, después de haber llamado la atención diciendo ¿por qué gastan el dinero en lo que no alimenta? Como queriendo hacer entender que aún en la misma pobreza o en la situación precaria que se vive, hay un alimento que favorece más. Y ese es el llamado que se está haciendo, y al mismo tiempo hay un preanuncio de un banquete. Saboreará platillos sustanciosos. Y vuelve el profeta de una manera muy particular diciendo en ese prestar atención: escúchenme y vivirán. La escucha de la palabra es tener ya vida en el corazón, es dejarse iluminar por la palabra y dejarse alimentar por ella misma. Si es el anuncio esperanzador de un banquete, entonces el relato evangélico viene a dar cumplimiento al mismo. De ahí esa referencia que hicimos a la importancia de este relato, la multiplicación de los panes, que más allá de alimentar a los que seguían a Jesús, a esta muchedumbre sufriente y doliente, está puesta en un contexto pascual. Nos habla de los sentimientos de Jesús. Si lo vemos a la luz del Evangelio de Juan, cuando entra precisamente a ese momento íntimo de la última cena, en el capítulo 13, Juan también nos revela los sentimientos de Jesús y nos dice: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Luego dice: era el atardecer, comenzaba a oscurecer. Lo mismo también en el Evangelio de Juan. Llega la hora de la prueba, la hora en que aparentemente las tinieblas tienen dominio sobre el mundo. Y se abre a esta luz pascual. ¿Por qué? Porque también nos dice el texto que invitó Jesús a sentar a los presentes en el pasto. Esto significa que probablemente estaban en la primavera, y de hablar en la primavera entonces es en ese periodo del gozo pascual, y nos da los mismos elementos que Mateo, Marcos y Lucas nos dicen en relación con la última cena, la manera en que Jesús la celebró con ellos. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo repartió entre sus discípulos. Entonces, habla de un banquete que tiene este significado mesiánico puesto en un contexto inmediato de saciar el hambre de esa multitud. Y en medio de todo ello está este diálogo de Jesús con sus discípulos, que no dista mucho de estas realidades que hemos hablado, del exilio y de esta muchedumbre que sigue a Jesús, con nuestros tiempos actuales. Pareciera que la materialidad humana muchas veces no cambia y se mantienen ciertas perspectivas generales, porque dice que los discípulos piden a Jesús que despida a la gente para que vayan y compren. Entra en esta dinámica que pudiéramos decir en estos días globalizante de la economía, que se mide todo a través de la eficiencia productiva. Somos alguien, según la mentalidad de algunos en la sociedad, si tenemos bienes, y si tenemos bienes entonces alcanzamos estatus, tenemos un prestigio, somos reconocidos. Si somos pobres, somos mal vistos o somos orillados a vivir cierta marginación por nuestra apariencia o por nuestra condición social. Esta misma muchedumbre del exilio
tiene tanto parecido con lo que viven muchos países en nuestros días. Bastaría pensar un fenómeno tan nuestro como es la migración, que no es exclusivo de nuestra frontera, bien lo sabemos, y se padece a lo largo y ancho de toda nuestra América Latina, como también se padece en Europa. Y en algunos lugares es en verdad escandaloso de que se levanten estas murallas para impedir el paso de la migración de aquellos que buscan un mejor nivel de vida. ¿Cuántos países, si pensáramos, por ejemplo, aún todavía en un pasado reciente, que apenas alcanzaron su independencia de los países dominantes, que dejaron de ser colonia? Hablaríamos tan solo para pensar en la India en 1950 y otros muchos países de África, que son los que ahora también están emigrando a Europa, pero tanto allá como aquí con nosotros. ¿Qué es lo que a los que se dicen poderosos del primer mundo, que todo lo tienen en tecnología, ciencia, recursos materiales, etcétera, etcétera, qué dicen de ellos? ¿Cuál es la imagen que venden en los medios de comunicación? Son malvivientes, delincuentes, drogadictos, asesinos, la lacra de la sociedad que está llegando a nuestro país para quitarnos nuestro trabajo, nuestras tierras. No hay una mentalidad en verdad positiva hacia estas personas que sufren, cuando muchas veces el sufrimiento de ellos, sabemos, es a causa de los países poderosos que no únicamente los explotan o los explotaron a través del pago de una mano de obra barata, sino que también saquearon sus recursos naturales. Que vayan a comprar, es decir, que se las arreglen ellos como puedan. Y la respuesta de Jesús es inquietante, cuestionante, no únicamente para nosotros, para muchos. Denles ustedes de comer. Y aquí viene entonces como tratar de equilibrar nuestra vida. A veces se deja sentir, estoy bien, tengo todo lo necesario para vivir, no tengo problemas con nadie, tengo un trabajo honesto que me da lo suficiente para vivir, para descansar, para viajar, no le hago mal a nadie. Y viene la pregunta, no hace ciertamente mal a nadie, pero tal vez tampoco le hagas el bien a nadie. Mateo no nos dice qué tipo de pan es el que se está compartiendo. Lucas sí nos da un pormenor. Nos dice que hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, que es el pan de los pobres, porque de los ricos es el pan de trigo. Y qué gran lección si lo vemos a la luz del Evangelio de Lucas. Un joven pobre que compartió sus 5 panes. Y esto no es también propio del Evangelio. Cuando recuerdo la realidad migrante, también viene a mi memoria una anécdota de un sacerdote jesuita que realizaba sus misiones aquí en nuestra patria, en Chihuahua. Le tocó de esas parroquias rurales y tenía que hacer visitas a la serranía, porque eran poblados o casas perdidas allá en las montañas. Y dice que una vez dirigiéndose a una de las casas en sus correrías, cerca de esta estaba una vía del tren. Llegó a la casa y tocó. Y de ella salió una mujer que alegremente le dijo: Padre, qué bueno que está aquí. Dice él:
De seguro me conoció en alguna ocasión que bajó a la parroquia y me dijo: pásele, estábamos a punto de comernos unos frijolitos y unas tortillas. Era ella y sus 2 hijos. Dice, lo que llamamos casa era apenas un cuartucho de madera y de láminas que nosotros ya conocemos en los asentamientos en la periferia de nuestra ciudad. Dice que apenas estaban a punto de comer, se dejó sentir otra vez el golpeteo en la puerta. Esta mujer sale de nuevo y eran 2 muchachos. Les dijo con las mismas palabras y alegría con que al sacerdote que le hizo la visita le dijo: muchachos, qué bueno que están aquí. Pásenle, estábamos a punto de comer. Tenemos unos frijolitos y unas tortillas. En medio de ese cuartucho estaba el fogón, con lo que la mujer les invitaba a comer. ¿Cuánto más pudiera tener aquella pobre mujer? Estos 5 panes de cebada. Y a veces aludimos a la pobreza como un obstáculo, o a veces condicionamos a la pobreza. Y estas son las grandes lecciones de vida, porque si lo viéramos a la luz de este relato de Pablo, o más bien de su carta, ahí es donde se conjuga esta realidad. ¿Quién pudiera apartar del amor de Cristo a esa mujer que da con alegría? La pobreza, la desnudez, la angustia, el temor. Sin duda que todo eso puede vencer fácilmente si ella ha descubierto el amor que Cristo le tiene y la alegría de compartir lo que Dios le ha dado, aún en su pobreza. Y muchos de nosotros vivimos cómodamente. Lo tenemos todo, no hacemos el mal, pero tal vez tampoco hacemos el bien. Recientemente, en esta semana, uno de los medios nacionales de comunicación, una M grandota es su logotipo, presentaba esta realidad que decimos no es nueva para nosotros, el problema migratorio. Me llamaba mucho la atención porque estaban haciendo un reportaje y estaban partiendo del desayunador del Padre Chapa, que todos conocemos, que está ahí cerca del pueblo. Me llamó mucho la atención porque en ningún momento dijo: esta casa de los hermanos salesianos que atiende el problema migratorio. Solamente habló que la sociedad, y es esta realidad que muchas veces, si bien no buscamos los aparadores, pero sí hay quien está atendiendo, y la atención y esa obra de nuestros hermanos salesianos no es posible sin la ayuda de muchos hermanos nuestros que están a lo largo y ancho de nuestro territorio diocesano, que hacen posible que